sea en primer lugar conmigo, tomando el control de mi mente, como también de mi lengua, para que sea el portavoz que el Señor va a tomar en esta hora para darlo a entender un trozo de la palabra del Señor, de su palabra, de su voz. Entonces, vamos a pasar a la palabra del Señor, que en el día de hoy el Señor me insta a leer en Mateos capítulo 25. Mateos capítulo 25, versículo 1. Y le vamos a dar lectura a algunos versículos a la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que nuestro Dios añada la bendición a vuestros corazones por la lectura de su palabra. Vamos a pasar a orar al Señor, rogando al Señor de que el Señor tome el control de cada uno de nosotros y coloque su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Pasemos a orar en el nombre del Señor. Mi divino Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, mi Salvador, acudimos, Señor, a su bendita presencia. En primer lugar, dándole gracias por la vida, Señor, por la salud, dándole gracias por esta bendición que usted nos concede, Señor, de poder estar delante de su bendita presencia, antes de su mensaje. Señor, usted sabe que somos tardos de entendimiento, que sin su ayuda, Señor mío, nada podemos hacer ni entender, Señor, pero hemos creído, Señor, en su palabra, la cual nos enseña a través del apóstol Santiago, el cual nos dice que todo aquel que no tenga entendimiento, pídaselo al Padre, y el Padre dice lo dará en abundancia y sin reproche. Mi divino Señor, en este momento, en el nombre de su Hijo amado Jesús, mi Salvador, acudimos a su bendita presencia, rogando a usted, Señor mío, ese entendimiento adecuado, Señor, para entender de su palabra en esta tarde. Rogamos a usted, Señor mío, que al levantar nuestra oración lo levantemos revestido de su gracia. Se lo rogamos, se lo pedimos
en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo. En el día de hoy podemos ver algo que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando anduvo sobre la faz de esta tierra. Vemos que Mateo da la versión de esta parábola de las 10 vírgenes, enseñando nuestro Señor de la iglesia que iba a vivir en los últimos tiempos, que el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros. Vemos que como el Señor conoce todos los tiempos, sabía que en los últimos tiempos sucederían estas cosas. Y se refiere, dice, parábola de las 10 vírgenes. Vemos que en este concepto nosotros, cada uno de nosotros somos una virgen. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios nos ayude. Cada uno de nosotros es una virgen. Entonces, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sabemos que con claridad que el esposo se aproxima a pasos agigantados. Lo más cercano que nosotros podemos ver es el arrebatamiento de la iglesia, que hace ayudarnos a cada uno de nosotros para poder ser una virgen, pero una virgen prudente, que el Señor nos ayude. El Señor nos da las características para poder nosotros cumplir como una virgen prudente y como también las vírgenes insensatas. Que el Señor nos bendiga, cuando el Señor nos ayude. Sabemos que en nuestras iglesias podemos ver las dos clases de vírgenes y lo podemos palpar nosotros con nuestros ojos que el Señor nos ha concedido, una vista espiritual que el Señor nos concede. Podemos ver y calificar a la virgen prudente y a la virgen insensata. Pero más de esto, sabemos que nosotros no podemos juzgar a nadie, sino que el que va a juzgar al hombre o a la virgen prudente como a la virgen insensata es la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña bien claro, nos dice que ni Él vino a juzgar ni a condenar al mundo, sino que vino para poder que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, lo que los va a condenar, lo que los va a juzgar, va a ser la palabra del Señor, lo que el Señor vino a trazar para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Pero esta misma palabra, la cual lo da salvación, al final también lo va a dar condenación si nosotros no somos fieles al Señor. Que el Señor nos bendiga. Ni el mismo Señor Jesucristo lo va a juzgar, sino que lo va a juzgar es la palabra del Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Como pueblo del Señor, personas que ya hemos recibido por gracia, por misericordia del Señor Jesucristo, si podemos darnos cuenta directamente en nuestra forma de ser en cuanto al Evangelio, ¿en qué lugar estamos? Si somos prudentes o somos insensatos. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios nos ayude para poder nosotros
ver, porque sabemos que la salvación nuestra depende de nosotros. Muchos esperan que el Señor haga una obra para poder que lo alleguemos al Evangelio. Y no, el Señor ya hizo lo suyo. Él dejó, sabemos que dejó su trono, su gloria, y vino a este mundo a trazar un evangelio, a trazar un camino para que todo aquel que quisiese ser salvo pudiese creer en él y hiciera su palabra. Que el Señor nos ayude para poder nosotros, si queremos ser salvos, poder creer en el Señor Jesucristo, poder hacer conforme el Señor los ordena, para poder alcanzar esa santidad, esa purificación a través de su palabra. Mientras que nosotros no lo decidamos a bendecir el nombre del Señor, vemos que el Señor lo deja un libre albedrío. Que el Señor nos bendiga, con nuestro Dios nos ayude entonces para poder ver nosotros como pueblo del Señor, que hemos recibido del Señor, si somos prudentes o somos insensatos. Vemos que la Virgen prudente dice que tomó consigo aceite, dice. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Que el Señor nos bendiga, con esto Dios nos ayude. Sabemos que en una iglesia podemos ver nosotros con claridad al hombre y a la mujer que se dedica al Señor. Sabemos que el aceite es a través de la palabra del Señor, a través de su espíritu, aquellos que se dedican a tener una comunicación directa con el Señor. Que el Señor nos bendiga, con esto Dios nos ayude. Se le da por la obra del Señor. Aunque el Señor tardara, vemos que si nosotros estamos haciéndolo bien, vemos que de allí seremos levantados, dice, aunque estemos durmiendo, aunque estemos en el lugar que estemos, en el trabajo, pero si nosotros estamos teniendo la comunicación con el Señor, dirigidos por el poder de Dios, de allí el Señor los va a tomar. Que el Señor nos bendiga, como tu Dios nos ayude. Pero sabemos que si no lo hacemos, aunque lo estamos mintiendo nosotros, que somos hijos del Señor, pero si no oramos, si no nos comunicamos con el Señor, si no somos dirigidos por el poder de Dios, vemos que el Señor nos enseña a través de su palabra que Él enviaría ese poder, el cual los guiará, dice, a toda verdad, dice, y a toda justicia. Entonces, si no tenemos la autoridad de Dios a través de su Espíritu, no tenemos nosotros la capacidad de poder cumplir la palabra del Señor. Nosotros no tenemos la autoridad de poder hablar de su palabra, de poder actuar como un cristiano. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude. Entonces, sabemos que viene este día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo levante única y exclusivamente a su pueblo, aquellos que estén revestidos de la gracia de Dios, aquellos que tengan la comunicación con el Señor. Porque sabemos que llegará ese día, pero quiere el Señor ayudarnos para poder ser como esa Virgen prudente que estaba siempre pendiente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor tardara, pero se preparó para ello. Y quiere el Señor ayudarnos para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos una de esas personas que se preocupen de que el Señor viene pronto, y para ello nosotros tenemos que estar preparados individualmente. No que el pastor tenga que estar diciéndole, hermano, tenga que hacer esto, hermano, tenga que hacer este otro.
nosotros por gracia, por misericordia del Señor Jesucristo, hemos recibido esta bendición. Entonces, quiera el Señor ayudarnos para que nosotros por sí solos lo esforcemos a hacer palabra de Dios, porque de otra manera va a llegar ese día y va a decir, se va a escuchar la voz de la trompeta que el Señor viene y vemos que lo vamos a quedar aquí. Que el Señor lo bendiga, y eso va a ser lamentable. No vamos a estar preparados. Vamos a ser una virgen insensata que no tomó consigo el aceite, que no tomó consigo la comunicación con el Señor, que no se revistió de su gracia. Y esto es personal. Que el Señor nos bendiga. Como virgen nosotros tenemos que esforzarnos que nuestra lámpara esté siempre encendida y con el aceite suficiente. Si el Señor viniese esta noche, nosotros poder decirle al Señor, heme aquí, Señor. Yo le doy gracias al Señor por cuanto me concede la bendición de poder estar hablando parte de su palabra. Sabemos que viene muy pronto ese día glorioso, el cual dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aunque estemos nosotros vivos o aunque estemos muertos, pero quiera el Señor ayudarnos para que cuando ese día suceda, ese día glorioso venga, lo encuentre haciendo así. No lo encuentre despersuadido como que estemos tomando por tardanza su venida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que acercarnos al Señor como si fuese hoy el último día. Que el nuestro Dios les bendiga. Esta es la palabra del Señor en el día de hoy. Que el Señor ayudarnos, que el Señor, que esta es su bendita palabra, sea grabada de lo más profundo de estos corazones y lleve fruto en abundancia. Amén.